Qué grave, ¿no? Lo graves ahora. A ver si me acuerdo de ti, coño. Vamos a centrarnos en esta carta tan inaudita que tú me mandaste hace ya unos años, que me dijiste, estás sentado, y si no estás sentado, siéntate. La verdad es que yo he pasado por... he recibido todo tipo de comunicaciones en mi vida, pero una carta como esa en la que alguien me decía, oye, te escribo para contar que intenté asesinar, pues creo que hay muy pocas personas a las que les haya ocurrido eso. Yo, pues, me alegro de tener la oportunidad de decírtelo a la cara. No lo entiendo. Es que yo tampoco entendí, fue un impulso. Bueno, ya, pero oye, vamos a ver. Primero, ¿quién decide que a mí había que matarme? No, la dirección de ETA. ¿Quién era entonces la dirección? La dirección de ETA entonces creo que era Txiki-Ernai, Santipotros, la dirección exclusivamente militar que decíamos, los jefes de los comandos. El Txiki-Ernai no, porque había caído, pero enseguida cogió la dirección Santipotros, Santiago Rospírez de Sarasola. ¿A ti quién te dice que a mí había que matarme? Lo que pasa que no solamente a ti, sino que había un abanico de personalidades que eran, con lo que llamamos en aquel momento, objetivos de ETA. O sea, a ti te dan una lista. Sí. ¿A ti quién te da esa lista? En la que estaba yo. O bien la dirección de ETA nos dio, o bien la propia gente que está en infraestructura nos dijo, o sea, nos elaboró una lista con personalidades que en ese momento estaban en Madrid y que a la dirección de ETA se escapaban. O sea que ¿quiénes eran tus compañeros de comando en ese momento? En aquel momento era Iñaki de Juan Achaos, Idoia López Riaño y Anchón Troitiño. O sea que tú te encuentras con que hay una lista en la que aparece mi nombre. Sí. Y no recuerdo exactamente si fue de la dirección de ETA o elaborada. Vale, pero en todo caso es una lista en la que hay varios nombres y uno de ellos es el mío. Sí. Y entonces tú, ¿qué dices? ¿A este lo conozco yo del colegio? Exactamente. Joder. Así fue. O sea, pues perdona esto, pero podías haberte ido a otro colegio, ¿no? Sí. Porque, claro, o sea que a mí me iba al final, yo corrí el riesgo de ser asesinado porque tú habías venido al colegio conmigo. Sí, sin más, así es. Es así de duro, Pedro, pero es que es así, tal y como lo planteamos en aquel momento. Me estoy retrotrayendo del año. Pero tú tenías algo personal contra mí. No, en absoluto. Si yo no he tenido nada personal contra ninguna de las víctimas, en absoluto. Al único que he conocido era a ti, o sea, a una potencial víctima. Y cuando tú dices a este lo conozco yo, ¿tú lo dices sintiéndolo o pensando que aportas a la organización algo? Claro. O sea que... Claro que sí, es que era normal, estaba en la organización, estaba en ETA en ese momento. Éramos un comando de acción, el comando de acción, y la lógica imperante en aquel momento era que cualquier enemigo del País Vasco pues era ejecutable, vamos. ¿Quién te dijo a ti que yo era enemigo del País Vasco? Lo que pasa que en este momento, vamos a ver, es que no se pensaba de esta forma. Ya no, pero yo te pregunto, ¿en base a qué alguien podía decir que yo era enemigo del País Vasco? Vamos a ver, hay una lista. Pedro J. Ramírez es objetivo de la organización. Preguntamos a Francia. La dirección dice, efectivamente, es un objetivo. Pues bueno, pues a por él. ¿Y no os preguntáis ni por qué? No. Tú habías seguido mi trayectoria como periodista, pues entonces yo era director de Diario 16. Esto es... ¿Y tú habías leído mis artículos? ¿Tú...? No había leído muchos artículos tuyos, vamos, posiblemente ninguno, vamos. ¿Y te daba igual? Sí. O sea, no es que no me da igual, me da igual. O sea, que tú estabas dispuesto a matar a alguien simplemente por lo que te habían dicho de esa persona, sin tan siquiera verificar que realmente las ideas de esa persona, ¿no? Es que era como, por ejemplo, era la lógica imperante en aquel momento, por lo menos en el Comando Madrid donde yo estuve en aquel momento, y era como un militar o como un general o como pues no le conozco de nada, pero bueno, es un objetivo de aquel momento de pero ETA. Es que yo creo que estás ofendiendo a los militares. O sea, los militares no matan a alguien porque sí. Los militares pues tendrán que desarrollar pues una actividad, pero no seleccionan a una persona y dicen hay que matar a este porque nos ordenan matar a esta persona con nombre y apellido, a este ser humano concreto. Sí. Y posiblemente cuando me di cuenta de ese tipo de cosas, que fue bastante años más tarde, pues me di cuenta de ese tipo de barbaridades y no tuve otro remedio que salirme de ETA y condenar ese tipo de acciones. ¿Cómo se quita uno ese veneno? Porque yo digo,
tú antes de entrar en ETA tenías que tener el veneno en el cuerpo. No sé, estás hablando de veneno, pero yo no sé. Joder, no sé. Es decir, hace falta ser de una determinada manera para, con fascismo o sin fascismo, llegar a matar a gente. No, o la lógica revolucionaria del momento. Estamos viviendo la época del Che Guevara, de Fidel Castro, de Lira. Esas cosas se almacenan. ¿Pero en qué colegio te enseñaron a ti todo eso, macho? Pues no lo sé, más tarde. Pero no fuimos al mismo colegio entonces. O sea, lo del Che Guevara, lo de todo esto, en los maristas de Logroño, desde luego que no. Pues qué sé yo, en un momento determinado de mi vida me pareció que era muy atractivo lo del Che Guevara, por ejemplo, y yo me dediqué a ser el Che Guevara. También creo que fue un gesto de alguna nobleza el que tú me escribieras en esos términos. Te agradezco que me pero imagínate que yo fuera el marido de una mujer o el hermano de un asesinado, el familiar de alguna de las personas a las que tú has matado. ¿Cómo les podrías explicar a ellos todas estas sandeces del Che Guevara, de los enemigos del pueblo vasco? Si ahora mismo yo me veo en esa tesitura de que pueden atentar contra mí basándose en este tipo de teorías, o en otras semejantes, ya lo sé. Tú eres Suárez Gamboa, has estado en el Comando Madrid, has estado dentro de ETA, te has salido de ETA. Sí. O sea, tú al final, pero oye, no lo puedo explicar. Pero el día que tú dijiste, yo a este lo conozco, sin inmutarte, o sea, es decir, tú estabas dispuesto y te ofreciste a los demás, dices yo, porque nunca más nos habíamos vuelto a ver, supongo. Tú me habías visto después No. Pero tenías, claro, yo había salido en los periódicos, en la televisión, tenías mi fisonomía más o menos, la recordabas. Y entonces tu papel consistía en reconocerte. ¿Y cómo sabíais que a mí bueno, claro, lo del baloncesto por tu primo. Joder, también tiene... No, por mi primo. Mi primo no tiene nada que ver. No, digo que sabías tú, ¿cómo sabías que yo me seguía siendo aficionado al baloncesto? Porque en algún artículo del periódico, no recuerdo de qué periódico, aparecía que tú jugabas esporádicamente en un equipo que se llamaba Los Plumillas. Absolutamente verdad. Sí, y apareció eso en el periódico. Fíjate qué tontería, pero de esa información salió y que te entrenabas y que eras seguidor del Estudiantes. Entonces no era difícil de asociar. Y decidisteis que en un partido determinado, si yo iba a ese partido, me liquidabais. O por lo menos trataríamos. No digas por lo menos. O sea, trataríamos, sí, porque aquello no... Bueno, tal y como lo has contado tú, si teníais 2 granadas preparadas para tirarlas dentro del coche o para ponerlas a la rueda, Sí. Yo entonces no tenía ni escolta, ni coche blindado, ni nada. Nosotros pensamos que tendrías escolta, pero bueno. Bueno, no lo sé tampoco exactamente en ese día y en ese año, ¿no? Pero bueno, y tú fuiste expresamente ese día al Ramiro de Maeztu, al Magariños, a ver si yo iba. Sí, exactamente, con Esteban Nieto, el difunto Esteban Nieto. ¿Esteban estaba contigo? Sí, estaba conmigo, los dos estuvimos ahí. Y de Juan Achaos y el resto estaba en casa esperando a que yo llamara para decir si estabas ahí o no estabas allí. Esta es la exposición de los hechos, Pedro. ¿Y tú no pensaste en que la persona a la que tú querías matar también tenía una familia, también quería a alguien, también había personas que le querían a él, como hay personas que te quieren a ti? Pero no pensaste en eso. No, en esas cosas no se piensa en ese momento. Cuando estás en ETA y en un comando de acción no se piensa ese tipo de cosas. No existe la empatía. Se decide que tú eres un enemigo del País Vasco, no sé por qué motivos, y tú eres perfectamente ejecutable en ese momento. Ejecutable todo, ¿por qué sigues usando? No, perdona. Porque estamos... Pero ¿por qué coño sigues utilizando la palabra ejecutable? ¿Qué es eso de ejecución? Es cuando hay un tribunal que ha condenado a una persona. O sea, eso no sería una ejecución, sería un asesinato. Porque estamos hablando del lenguaje de una banda terrorista. Bueno, pero... Eso es lo que tú no puedes concebir, y lo que te estoy explicando. ¿Entiendes?
¿Y parece que me estás hablando, te estoy explicando, es como si yo relato las experiencias que he vivido hace 35 años o hace 25 años. Y para mí, lo más honesto es relatarlas tal y como ocurrieron para que se vea la verdadera vergüenza y la verdadera barbaridad de lo que ocurría en aquel momento. Otra cosa es que te moleste la forma de decirlo. Hombre, dentro de todo, pues si quieres estamos aquí y lo podemos contar, ¿no? Como Pedro J. Ramírez, otro